Bien, Bueno, ¿cómo les va? Continuamos con esta clase grabada con mi compañera Gabriela Morato. Como el Zoom se nos cortó, lo tuvimos que hacer en dos partes, así que ahora vamos a continuar. Habíamos dejado algunas frases textuales de las personas. Recuerden que esto fue una investigación que llevamos adelante desde el Ministerio de Justicia y convenio con FONGA, que es la Federación de Organizaciones No Gubernamentales que trabajan en adicciones, y pudimos encuestar a más de 2.000 personas en tratamiento en diferentes dispositivos, tanto en tratamientos ambulatorios, hospitales de día como internación. Y habíamos dejado con algunas frases textuales. Y bueno, como Gabriela dijo en la primera exposición, la familia tiene un peso muy importante en todo lo que tiene que ver eh, con que una persona desemboque consumiendo drogas. Pero una cosa es decirlo nosotros, otra cosa es que lo digan los mismos este, actores, por así decirlo, ¿no? Dice esta frase, recuerden que la pregunta era, ¿por qué crees que comenzaste a consumir drogas? Dice, porque mis viejos me dieron mucha libertad y no advertirme con lo que me iba a encontrar en la calle. Y conocí gente tóxica. Fíjense que hay entre paréntesis, dice familiar, individual, social. Ahí tiene que ver con los factores de riesgo que Gabriela los habló, que de alguna manera indagar en esto también a uno le permite ver cuáles son los factores de riesgo. Bueno, acá tenemos factores de riesgo familiares, una familia que tal vez utilizó la libertad como forma de enseñar, una libertad o falta de límites, por así decirlo, y no advertir a la persona qué riesgo corría cuando sale, como muchas veces decimos, cuando salen desnudos, sin herramientas, para enfrentar lo que les va a venir. A esta altura sabemos que a un chico de 12, 13 años inexorablemente le van a ofrecer consumir de mínima alcohol y segundo, consumir drogas. Eh, y si se encuentra con gente que le ofrece drogas, esa persona tiene que estar preparada para poder tener un no internalizado y poder tener herramientas para enfrentar y decir que no. Eso se construye desde la familia. La familia es como un simulador de vuelo. Los pilotos de avión, antes de salir a volar en un avión de verdad, tienen un simulador de vuelo en tierra, o sea, que les permite tener los errores en tierra. Imagínense si esos errores los tienen luego volando, se estrellarían muchos aviones más. Y la familia es como un gran simulador de vuelo, donde la persona tiene que aprender ahí a equivocarse, y los padres son de alguna manera esos guías, son esos maestros que tienen que ir moldeando eh, eh, los riesgos que la persona puede llegar a tener en la calle. Por supuesto que no se pueden abarcar todos, pero vamos a achicar mucho la posibilidad de que se equivoquen si desde las casas pueden salir con mayor cantidad de herramientas. Entonces, bueno, esta frase habla de eso. Familias que no le advirtieron a la persona con lo que se podía encontrar en la calle. Conoció gente tóxica, un combo ideal para que la persona comience a consumir drogas. Así que bueno, pasamos a la próxima y lo dejo nuevamente con Gabriela. bien. Les había comentado al principio del encuentro eh, que habíamos hecho los módulos. Algunos módulos tenían que ver con el consumo de adicciones y el último módulo era sobre el involucramiento en prácticas delictivas. Antes de pasar al módulo de prácticas delictivas, nosotros consultamos eh, cómo conseguían el dinero para consumir drogas. Y acá nuevamente aparece este corte etario interesante para tener en cuenta para pensar en los abordajes, ¿no? En la franja que tenía de 25 años o más, en primer lugar aparece el trabajo como forma de conseguir eh, la sustancia. Y en segundo lugar, bastante pegadito, como pueden ver, el robo.
pedir dinero, robo a la familia, vender sus cosas, vender droga, prostitución. Pero en primer lugar, trabajo y en segundo, robo. Ahora bien, cuando nosotros tomamos solamente los que tenían hasta 25 años, se invierten los lugares. Y está, en primer lugar, robo, y en segundo lugar, trabajo. Ahora bien, si nosotros ahí, cerca, como estaba cerca también en los que tenían más de 25 años, en la fórmula invertida. Ahora bien, si yo en estos que tienen hasta 25, a la columna de robo, le sumo robo en familia, le sumo vende drogas y le sumo prostitución, las actividades relacionadas a prácticas delictivas para conseguir sustancias duplican a el trabajo como forma de obtención del dinero para comprar la sustancia. Y acá empezamos a ver las primeras vinculaciones que encontramos entre el consumo de sustancias y las prácticas delictivas. Ya adentrados en el último módulo, que era el que se refería a prácticas delictivas, de nuevo lo de los cortes etarios, los de las franjas, agruparlos por edades. En población total, nosotros preguntamos si habían cometido algún delito fuera de la casa, porque los delitos intrafamiliares venían sucediendo desde hace mucho tiempo, al menos los veníamos viendo en los tratamientos desde allá, desde los 80. Ahora había que ver qué pasaba con esto del robo afuera. O sea, dentro de la casa, 7 de cada 10, en población total, de todos los encuestados, decían que habían hecho algún robo en la casa para consumir desde dinero, a joyas, a televisor, el motor del agua, las garrafas, lo que estuviese a mano. Ahora, cuando preguntamos afuera, una cifra bastante parecida, el 63% de todos los encuestados decían que se habían involucrado en prácticas delictivas fuera del hogar. Cuando tomamos la franja de hasta 25 años, ese 63% sube 12 puntos y se instala en 75. Y si tomábamos solo la porción que era casi del 23%, 24%, o 25% de los que estaban, que tenían hasta 18 años, el 84%, casi 9 de cada 10 de los adolescentes que se encontraban en tratamiento se habían involucrado en prácticas delictivas. El primer delito fuera de la casa, en la enorme mayoría de los casos, el 87%, había sido el robo. Y para pensar en prevención, tenemos que preguntar por qué crees que te involucraste en prácticas delictivas. Y más allá de lo sesgada de la respuesta, porque nosotros le estamos preguntando a personas que están haciendo un tratamiento para adicciones, es enorme la proporción de aquellos que contestaron, a ver si puedo bajar un poco más, sí, ahí está, para que lo vean bien, para comprar drogas. En segundo lugar, para tener dinero, plata fácil, identidad, pertenencia, imagen, las mismas cuestiones a las que hacía referencia Jorge, cuando nos fueron pasando las frases que tenían que ver por qué habían iniciado el consumo de sustancias también. Tener mis cosas, vestirme. Fíjense en qué lugar se encuentra familia y necesidades básicas, ¿no? Persona que está en consumo no roba para comer. Y una cosa, Gaby, Sí. que también es como un mito social, que muchas veces cuando algún consumidor de sustancias roba, muchas veces se plantea que es porque estaba drogado, ¿no?
bajo efectos de drogas, ¿no? Cometió el delito bajo efectos de drogas. Y fíjense que la mayoría comete para comprar droga, no por el consumo de drogas. Entonces es bastante eh, determinante este porcentaje que la mayoría salen a cometer delitos por la desesperación de comprar droga. Después no sé si hay algunas frases más que tienen que ver con esto, pero hay frases que son muy Jorge, gráficas de lo que ellos dicen, ¿no? más adelante vamos a ver también que se da por ahí un porcentaje, pero mucho menor de los que dicen porque Ah, sí, estaba sí, sí, bueno. bajo los efectos, que no es lo mismo que estaba bajo el efecto cuando salía a cometerlo, ¿no? Que esto también es muy importante en la línea de lo que plantea Jorge. Una cosa es, yo estaba drogado cuando lo salía a delinquir, pero porque estoy drogado la mayor parte del tiempo. Otra cosa es, Claro. me drogué para ir a cometer el delito. Eh, Bien, otra vez los porcentajes y esto de pensar a nuestros niños y adolescentes en las calles, eh, fuera de la escuela, eh, y con hogares problemáticos, consumiendo sustancias, aparte involucrándose en prácticas delictivas. El 34% refiere a haber cometido el delito en la franja de hasta 13 años. Números muy similares a los del inicio del consumo, ¿verdad? El 60% refiere a haber estado bajo efecto de alguna sustancia psicoactiva al momento de cometer el delito. Esto tiene que ver con lo que les decía recién. No quiere decir que cometen el delito porque, o que ellos al menos plantean que cometen el delito porque estaban drogados. No, están drogados mucho tiempo en el día. Entonces, por ahí delinquen para seguir consumiendo, para consumir, para volver a consumir. ¿eh? Ahora lo vamos a ver bien, porque en un momento lo preguntamos directamente. De nuevo, la pregunta hecha desde otro lugar. Nosotros preguntamos primero, ¿para qué, cómo conseguías la sustancia? Decía, por medio del robo. ¿En qué gastabas el dinero del delito? ¿Qué aparece en primer lugar? El robo, ¿no? Y cuestiones después ligadas a la necesidad de imagen, ropa, calzado, el boliche, ¿no? Poder ser joven, diría Toncono. Respecto del estado toxicológico, algo que venía planteando Jorge y que hablábamos recién. El 60% estaba bajo efecto de alguna sustancia. El 22% alcohol, el 45% drogado y un 33% decía que a veces alcoholizado y a veces drogado. ¿Sí? Vuelvo a repetir, esto no implica que cometieran el delito porque estuvieran drogados, que ya vamos a ver qué contestan con esta pregunta. Bueno, este es uno de los gráficos que más nos gustan. Nosotros con Jorge tenemos un amor especial por la comunidad educativa, creemos en la escuela, y acá vemos cómo está ligado el tema del consumo el consumo de drogas, perdón, el inicio en el primer delito y el abandono escolar. Entonces, pareciera ser que en verde, que es el inicio del consumo de drogas, es lo primero que sucede. Mientras tanto, están todavía en la escuela. Luego, el involucramiento en alguna práctica delictiva, el celeste. ¿Sí? Y ves que después se da el abandono escolar. Más o menos, si hiciéramos números, y no tenemos el exacto para cada uno, pero en un promedio se encuentran alrededor de 2 años en la escuela, habiendo ya iniciado el consumo de sustancias y tal vez en algún involucramiento en prácticas delictivas. 2 años que nos permiten un abordaje ideal cuando recién se inició. Porque aparte después, cuando sabemos que cuando pierden la escuela, empiezan a quedar afuera de las instituciones, todo empieza.
el cuadro también empeora, la problemática también empeora. Esto no implica que el docente, aparte de dar clase y saber sobre violencia y sobre discriminación, y todo, tiene que saber sobre drogas. No, esto implica que el Estado tiene que ir a las escuelas, que tiene que brindar ayuda al docente, y tiene que hacerse presente ahí, donde aparecen los primeros consumos, en las edades en las que aparece el primer consumo. Hicimos algunos otros cruces. Perdona, Gaby, Sí, perdona, Gaby, en esto sí, hacemos hincapié que es un tiempo muy fundamental que se pueda generar prevención desde que el chico pisa el colegio primario. claro. Pensemos en el promedio de edad de 12, 13 años de inicio de consumo de alcohol y drogas. 13, 14 años, la franja de 12 a 14 años, pensemos en esa. Es cuando De el 7 chico, a 13 años, el 34%. Es claro, la entonces, titularidad. Claro. entonces, como Estado, como nación, debemos hacer hincapié en iniciar la prevención de adicciones desde que el chico inicia el colegio primario. Con 6 años tenemos muchos años para formarlo, para ayudarlo, y eso no lo está viendo el Estado. El Estado realmente es una frase que ya aburre decir que el Estado está ausente, pero en esto está muy ausente, porque a lo sumo al chico en la primaria le pueden dar alguna clase de cómo cuidarse, pero es una clase en 6 años o en 5. Y en el secundario lo mismo. Entonces perdemos una cantidad de años valiosísimo donde si el Estado tuviera realmente una política de prevención de adicciones, se podría utilizar la escuela como un lugar de preparación para que los chicos puedan estar más instruidos y no ser tan fácil presa del consumo de drogas, ¿no? Yo para Eso agregar quería nada decir. más a esto, de que el Estado tiene que responsabilizarse de esto y esto tiene que empezar a pasar en las escuelas. Y esto es algo que nosotros tenemos que empezar a pedir. Y cuando digo nosotros, digo todos nosotros los padres, nosotros los tíos, nosotros los especialistas en adicciones, nosotros los preventores. Nosotros tenemos que pedir que esto empiece a pasar, tenemos que empezar a tener de verdad prevención en las escuelas primarias. Rapidito esto, lo que marcan estas dos tablas, tiene que ver con los factores de riesgo y los factores de protección. Claramente la escolarización es un factor de protección. Fíjense, involucramiento en práctica delictiva, el 85% de los que solo habían terminado la primaria. Y a medida que vamos avanzando en el proyecto escolar, va descendiendo el porcentaje de involucramiento en prácticas delictivas. Otro tanto sucede con el trabajo. Eh, y acá hay una frase que a mí me interesa remarcar. Nosotros estamos convencidos que el trabajo dignifica, pero que dignifique es el trabajo en blanco. Ustedes fíjense que sin trabajo o trabajo negro y changas tienen proporciones casi similares de involucramiento en prácticas delictivas. Ese trabajo en blanco el que dignifica y el que es un factor de protección real. El, una de las preguntas que hicimos era si creían que el delito, que consumir drogas los acercaba al delito. Y acá te vuelvo a dar la derecha, Jorge. Bueno, el primero se entiende bastante, dice, porque el ámbito me lo impone, porque es parte de la moral del drogadependiente. Si no, Robás, ¿qué dice? si no Robás. robás, no perteneces al grupo. Ujú. Y lo que menos querés es no pertenecer, ¿no? Es no Esto de lo que pertenecer. hablabas vos. Eh.
la necesidad de ser parte, aunque sea de una banda de pibes que roban, ¿no? Y fíjense la que sigue, dice, cuando uno no tiene dinero para la sustancia, lo primero que piensa es en robar. Es muy sencilla la frase, es muy sencilla pero muy profunda a la vez, ¿no? Estas personas, cuando la sustancia desaparece de su haber, eh, tienen un único camino, parece, como decíamos antes, el que tiene trabajo, el que tiene recursos económicos, tal vez va a utilizar ese dinero para comprar drogas hasta que no lo tenga más y empiece a robar. Por eso en los mayores de 25 el cuadro era así, ¿no? Primero eh, con el Trabajo. trabajo compraban la droga y después con el robo. Pero en los menores de 25 años y que no están escolarizados o que ya perdieron un trabajo, lo primero que salen es a robar. Entonces, muchas veces nosotros le hemos dicho a algunos funcionarios, miren, si nosotros hiciéramos prevención como Estado, estaríamos abarcando dos situaciones. Primero, que consumirían menos personas y segundo, que habría menos inseguridad. Y muchos se alarman que uno diga esto, dice, pero ¿qué estás disponiendo la inseguridad en manos de los adictos? No, pero un gran porcentaje de los robos de cartera, de celulares, incluso a veces con violencia y a veces En el cuerpo a con cuerpo. muertes, con muertes, es por ir a robar un celular, para comprar drogas en ese momento, ¿no? Así que bueno, después dice otra frase, porque las drogas me despertaron una maldad que yo no sabía o que no tenía antes. Que no tenía. Fíjense esto, también muchas veces vemos robos violentos, que es ante la desesperación de no tener la sustancia, a la persona no le importa si lastima a otro. Primero, si no, que no se lastime él, tampoco le importe, pero cuando va a robar, no hay nada que se le interponga. Entonces, a veces un chico que va a robar, le va a robar y justo era un policía y vemos que el policía lo mata, porque el policía se defendió o quiso defender a otra persona y termina muriendo un chico que tendría que haber estado escolarizado o tendría que haber estado al menos haciendo un tratamiento. Y terminan muriendo por ir a robar la dosis de ese día. ¿Mm? O estos Bueno, chiquitos que quedan electrocutados, ¿no? Pensaba mientras te escuchaba, por ir a comprar la dosis de ese día, por robar exacto. cable. El horror. Esta es una de las Bueno, frases que dice, más nos gusta, ¿no? sí, Porque sí, que no, plantea con claridad. que más nos gustan, pero que es terrible a la vez. Dice, Es de, cuando la droga pasa de ser una elección a ser una necesidad, estás dispuesto a hacer lo que sea. Bueno, ya lo dijimos antes, ¿no? Hacer lo que sea es lastimar hasta un ser querido, ¿no? A veces se va a robar a la casa de un tío, de una abuela o de alguien conocido y no importa. Por eso estamos a veces yo particularmente, tan enojado con esta cultura pseudo de libertad que plantea que las drogas lo que producen es libertad y que no hay que entorpecer esa libertad que busca el ser humano, que cada uno es libre de hacer lo que quiere y es responsable de hacer lo que quiere, inclusive de drogarse. Estas frases las hemos escuchado en estos últimos años y parece que si uno dice que eso no es lo correcto, que la persona, no solamente el consumir droga lo afecta a él, sino que también afecta a terceros, parece que somos, bueno, de otra galaxia o somos dinosaurios, se nos trata de no sé qué, y lo que ha logrado esa cultura permisiva y esa cultura de la reducción del daño, que es consumir, pero consumir de la buena o consumir menos, lo que ha hecho es eh, eh, llevar a muchos adolescentes a que vean que la sustancia no les va a producir ningún tipo de problema
y que la pueden controlar y la pueden manejar. Y fíjense que el adicto, el consumidor de drogas, siempre nos dice, y en un momento la droga me empezó a manejar a mí. Y acá está hablando de eso. Antes yo elegía y después pasó a ser una necesidad, ya no lo pude elegir. Y cuando pasa a ser una necesidad, estoy dispuesto a hacer lo que sea. Inclusive le agrego yo a matar. Yo hablaba de lo sabia de esta frase, ¿no? A nosotros nos fuimos quedando, hombre, ya hay muchísimas frases, trajimos algunas nada más, pero cuánta sabiduría, porque claramente esto, ¿no? De la banalización del consumo a la que hace referencia Jorge, ellos hablan de elección, pero en un momento no hay más elección. Y pasa esto que vemos en la calle, esto que vemos en los barrios, esto que vemos en las guardias, esto que vemos en los noticieros, en los centros de tratamiento. Gaby, me avisa Zoom de nuevo que tenemos 10 minutos. Perfecto, ya estamos, ¿eh? Y en la línea de los sabios que son todas y cada una de estas personas que con mucho amor abrieron sus vidas y las pusieron a rodar ahí en la encuesta que hicimos para que podamos pensar juntos qué hacer, ellos plantean, nosotros preguntamos, ¿qué propones para disminuir la delincuencia? Más y mejor educación, trabajo y capacitación laboral, eliminar la droga, sacarla de la calle, combatir a los narcos, contención familiar, accesibilidad a tratamiento, prevención específica lo que hicimos porque ellos decían, que hablen de que la cocaína hace mal, que hablen de que la marihuana hace mal, que hablen de lo que pasa con el alcohol. Claramente hablan de prevención inespecífica también. Digo, pues otra gran discusión que tenemos entre los colegas. Más policías, más seguridad, sacar las armas ilegales, ¿verdad? Combatir la corrupción policial y política. Es un resumen de la claridad que tienen estas personas que padecen la problemática y que decidieron compartir, claridad que muchos colegas no tienen, eh, y que decidieron compartir con nosotros. Nada, finalizando ya, nosotros vamos con una frase que nos encanta, que es de Miguel, que pibe chorro no se nace, se hace un pibe chorro. Y el proceso por que se llega a hacerlo resulta de la interacción entre los individuos y las condiciones sociales en que estos se desarrollan. No necesitamos más cárceles, señores, necesitamos más centros de tratamiento, necesitamos campañas de prevención en nuestro país, necesitamos más escuelas, más clubes en los barrios, más profesionales, operadores y técnicos abordando la problemática. Centros preventivos en cada uno de los barrios. Eso necesitamos. Por último, sí, les queremos agradecer a todos por escucharnos y sobre todo el mayor de nuestros agradecimientos a todos ellos y a todos y cada uno de los que colaboraron poniendo su historia, sus ganas, sus dramas y sus luchas para que juntos podamos pensar estrategias, como decíamos hoy al principio con Jorge, basadas en evidencia y no en ideologías. A todos ellos, muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, y yo quería agradecer con Gabriela a la invitación al doctor Gustavo de Vega, que ha sido él quien nos ha convocado para dar esta clase. Así que Gustavo, un saludo muy grande y Muchas felicitaciones gracias, por el... Gustavo, y nos vemos pronto. Chao.